¿Qué tal, jóvenes? Bueno, ahora vamos a explicar acerca de cómo obtener el área en un plano cartesiano. Para ello voy a iniciar con este pequeño ejemplo que es en base a un triángulo, ya que como la mayoría de las veces se van a tratar de figuras irregulares, pues nos vamos a tener que auxiliar de triángulos para poder obtener el área de la figura que se nos proporcione. Entonces, aquí tenemos un triángulo que está compuesto por los vértices A, B, C y que se nos pide calcular su área. Sabemos que para obtener el área de cualquier triángulo, su fórmula es base por altura y luego dividir el resultado entre 2. Entonces, para este ejemplo, pues la base la podemos obtener simplemente contando cuántos cuadros hay del punto A al punto B, que en este caso son 7. Entonces, la base sería igual a 7. Para la altura, pues nosotros tenemos que medir desde el punto más bajo, que podría ser el punto A o el punto B, hasta el punto más alto, que en este caso es el vértice C. Coincide con que es un segmento vertical, por lo cual también podemos contar los cuadros para determinar su altura, que en este caso son 1, 2, 3, 4. Por eso aquí está escrito de que la altura es igual a 4. Conociendo ya estos valores, pues simplemente los sustituimos en la fórmula. Tenemos que hacer la multiplicación y luego dividir el resultado entre 2. 7 por 4 es igual a 28. Y 28 dividido entre 2 nos daría una respuesta de 14 unidades cuadradas. Entonces, esta sería el área del triángulo, que sabemos que es toda la superficie contenida dentro de él. Ahora, pasemos ahora sí con un ejemplo más elaborado, en donde nos dice, calcula el área de la figura ABCD. Entonces, no nos están proporcionando el plano cartesiano, pero sí que nos proporcionan los valores de las coordenadas. Y como nos está diciendo figura ABCD, quiere decir que nosotros debemos unir los puntos entre sí para formar una figura, en este caso de 4 lados, porque tiene 4 puntos, 4 vértices. Esas coordenadas pues las tenemos que ubicar en un plano cartesiano, que de hecho se les ha de ser muy familiar porque este es uno de los ejemplos de los que se explicó para el tema de perímetro. La única diferencia fue el formato en el que se nos proporcionó los datos. Pero bueno, aquí ya tenemos el punto A ubicado, menos 4,4, el B, menos 1,4, C, 2 menos 1, y finalmente el punto D, menos 4,1. Entonces ya tenemos ubicados lo que son los 4 vértices de ese cuadrilátero, que sabemos que se llama trapezoide, y como se trata de una figura irregular, no tenemos una fórmula directa como en el caso del triángulo que ahorita explicamos, para simplemente sustituir valores de ciertas medidas y obtener el resultado. Entonces la estrategia en este tipo de situaciones es que tu figura tú la partas en triángulos y luego aplicas la fórmula para obtener el área de cada uno de esos triángulos, sumas todos los resultados y así obtienes el área total de la figura, que en este caso es un trapezoide. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos dividir para obtener esos triángulos? Bueno, hay varias configuraciones, pero esta sería una de las más sencillas. Aquí una línea punteada del punto B al punto D, para que aquí se nos forme un triángulo. De hecho, los voy a numerar para que los distingan. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos en el medio otro triángulo, y finalmente en la parte de la derecha un tercer triángulo. La idea, para que no se te complique esto, es que tú consigas que se formen triángulos y que la base sea un segmento horizontal o un segmento vertical, para que solamente tengas que contar. Si consigues que aparte de la base la altura también sea un segmento horizontal o vertical, pues muchísimo mejor, porque así no vas a tener que aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Simplemente cuentas cuánto tiene de base, cuánto tiene de altura, aplicas la fórmula, sumas todas las áreas y listo, ya tendríamos el área total de esta figura. Entonces aquí en los triángulos, pues sí que podemos obtener tanto las bases como las alturas a través de segmentos horizontales o verticales. Vamos a analizar primero el triángulo número 1. En este caso podemos considerar el segmento AB como la base de un triángulo. Su valor sería igual a 3 unidades, porque son 3 cuadros lo que abarca. Y la altura la podemos considerar como el segmento AD. Entonces,
tiene altura de 3 y una base de 3, ese triángulo. Eso, pues nosotros lo podemos representar acá en los cálculos. En este caso, para el área de color verde que aquí les había marcado, pues vamos a emplear la fórmula con el valor sustituido 3 de base y 3 de altura, porque eso quedamos que eran sus dimensiones. Haciendo la multiplicación, 3 por 3 pues es igual a 9, y 9 medios o 9 dividido entre 2 es equivalente a 4.5 unidades al cuadrado, porque como estamos trabajando con áreas, ahora las unidades van a estar elevadas al cuadrado. Entonces ya tendríamos lo que es el valor de toda esta superficie de color verde. Ahora, si nos centramos en el triángulo número 2, que es este que tenemos aquí sin colorear, pues podemos considerar a la base como la distancia que hay del punto B hasta pues esta intersección, que vendría a ser menos 1,0. Entonces toda esta base para el triángulo del medio serían 1, 2, 3, 4 unidades, y la altura pues tendría que ser desde la base hasta el punto más alto. Entonces nos conviene considerar este segmento y así poder contar los 3 cuadros de altura, por lo cual ya tendríamos tanto el valor de la base como el valor de la altura, que sabemos que lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces tenemos aquí la base ya sustituida con valor igual a 4, la altura igual a 3, y ya nada más hay que hacer las operaciones. 4 por 3 son 12, 12 medios o 12 dividido entre 2 es igual a 6 unidades al cuadrado. Ya nada más nos faltaría el área de color rojo, y una vez que la tengamos, pues sumamos todo. Y listo, tendríamos resuelto el ejercicio. En el caso del triángulo de color rojo, pues la base, tenemos que sí o sí utilizar la misma base que estábamos utilizando en el triángulo anterior, que vaya del punto B hasta la intersección con menos 1,0. Entonces la base también sería igual a 4. Y la altura, sabemos que tiene que ser del punto de la base hasta el punto más alto. Entonces realmente nosotros tendríamos que contar hasta esta altura, que es en donde está ubicado el punto C. Entonces altura sería 1, 2, 3 cuadros. También lo puedes contar acá por abajo, por donde está el menos 1, y pues también te daría igual a 3 cuadros. Entonces ya teniendo esos valores, quedamos que pues coinciden, de hecho, tanto el triángulo del medio como el triángulo de la derecha. Base igual a 4, altura igual a 3. Nos debe dar el mismo resultado. 4 por 3, 12. 12 dividido entre 2 o 12 medios es igual a 6 unidades cuadradas. Y como ya tenemos individualmente cada uno de los valores de las áreas, pues podemos sumar todo para obtener el área del trapezoide. Así que el área del trapezoide tiene que ser igual a 16.5 unidades al cuadrado, que es la suma de 6 más 6 más 4.5. Tendríamos ya resuelto el ejercicio. Esto ya lo comprobé en GeoGebra. Efectivamente, el área de ABCD es igual a 16.5. La estrategia de obtener el área mediante divisiones en triángulos, pues sí que resultó efectiva. Bien, pues la actividad 6 es sencilla. Hay que obtener el área en el plano que se hizo en el ejemplo anterior. Calcular el área de la figura, pero en este caso es una figura PQRS. Aquí están ya los datos de las coordenadas. Entonces trazan el plano cartesiano, ubican los puntos donde corresponden, forman la figura, y pues de una vez les adelanto que es una figura irregular. De hecho se les va a hacer muy familiar porque ya se estuvo trabajando con ella en la actividad pasada. Y pues dividen en triángulos. Ahora, por si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la división de triángulos, no tienen que ser 3 o 4 o 2. Puede ser dependiendo de como tú consideres que es más fácil. Es decir, aquí pudimos haberlo partido en más triángulos o en menos triángulos. Esta era una configuración muy sencilla, y aparte quería aprovechar para poner estos colores. ¿Sí? Espero que hayan entendido la referencia. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Les dejo aquí hasta el final de la actividad. Cuídense mucho y hasta la próxima.